¿Sabías que Jeremías, uno de los más grandes profetas de Israel, no solo era conocido por sus poderosas palabras, sino también por su profundo dolor? Sí, este hombre de Dios, que tenía la misión divina de advertir al pueblo sobre el futuro, estaba marcado por un sufrimiento que parecía insoportable. Pero, ¿qué causó tanta angustia a Jeremías? ¿Qué lo hizo llorar antes de la invasión babilónica, sabiendo que no sería escuchado, que sus advertencias serían ignoradas? ¿Cuál era el peso que este profeta llevaba en su corazón, al punto de ser llamado el profeta llorón? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. La historia de Jeremías es mucho más que una secuencia de profecías sobre la destrucción de Jerusalén. Revela un dolor humano y divino que a menudo pasa desapercibido. No era solo un hombre que entregaba un mensaje de juicio, sino un profeta que lloraba por la destrucción que sabía que se avecinaba, el rechazo del pueblo, la pérdida de la esperanza. Sintió el dolor de la gente en su propia alma, como si el destino de Jerusalén fuera también su destino. ¿Alguna vez has pasado por algo tan intenso que sentiste como si el peso del sufrimiento de todos los que te rodeaban estuviera sobre ti? Esto es exactamente lo que vivió Jeremías. No solo estaba siendo el portavoz de un mensaje de destrucción, sino que sentía profundamente cada palabra que decía. Sabía que el pueblo de Israel, terco y distante de Dios, estaba a punto de enfrentar la invasión babilónica y que nadie, ni siquiera él, podría detenerla. Y sin embargo, lloró. El dolor de Jeremías va mucho más allá del lamento de un profeta que ve su país en ruinas. Representa el amor incondicional de alguien que, incluso ante el rechazo y la adversidad, se erige como intercesor por su pueblo. Este dolor es un reflejo del sufrimiento de un hombre que conocía la gravedad de la situación, pero también de la compasión de un profeta que deseaba ardientemente que las palabras de Dios fueran escuchadas, que los corazones se volvieran a la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿qué causó este profundo sufrimiento en Jeremías? ¿Por qué lloró antes de la invasión, sabiendo que el destino de Israel ya estaba sellado? ¿Qué vio que otros no pudieron? ¿Cómo fueron sus lágrimas, que parecían ser un signo de derrota, en realidad un reflejo de la profunda conexión de Jeremías con el pueblo y con la voluntad de Dios? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos a medida que profundicemos en la historia no contada de este gran profeta. Ahora, prepárese para comprender qué había detrás de este sufrimiento, cómo se convirtió en una figura única entre los profetas y qué puede enseñar sobre la relación entre la adoración, la fe y la misión divina. Jeremías no solo fue un mensajero de juicio, sino que también fue un hombre que, en su profundo dolor, vio la destrucción que sabía que podría haberse evitado. Y es en este punto que su verdadera historia comienza a cobrar vida. Puedes sentir la intensidad del dolor de Jeremías, el dolor que no solo era suyo, sino del pueblo de Israel que se alejó de Dios, que ignoró las advertencias y caminó hacia la destrucción. Y esto es precisamente lo que hace que la historia de Jeremías sea tan conmovedora. No era solo un profeta que anunciaba el juicio, estaba inmerso en esa situación, vivía la angustia de la gente y sintió en su propia alma las consecuencias del rechazo de Dios. Este tipo de sufrimiento es algo que en diferentes momentos todos podemos sentir. No es fácil ver a alguien que amamos ir por un camino que sabemos que es el equivocado y por mucho que intentemos advertir, vemos que nada cambiará. Si este tema resonó contigo de alguna manera, si alguna vez te has encontrado en situaciones en las que el sufrimiento de los demás parecía ser tuyo también, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió hasta ahora. Quiero saber qué piensas sobre el dolor de Jeremías y cómo se conecta con nuestras propias vidas.
Compartir tu opinión no solo enriquece nuestra conversación, sino que también ayuda a crear una comunidad donde podemos aprender unos de otros. Y si te estás conectando con esta historia y el propósito detrás de ella, disfruta del video. Cada me gusta aquí no es solo un número, representa a más personas que pueden ser tocadas por este contenido. Tu participación ayuda a difundir este mensaje y, quién sabe, a tocar más corazones con la historia de Jeremías, que es mucho más que el dolor de un profeta. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, elecciones y nuestra relación con Dios. Si aún no estás suscrito al canal, aproveche la oportunidad para suscribirse ahora. Al hacerlo, te aseguras de no perderte los próximos videos y al mismo tiempo fortaleces este espacio de reflexión donde podemos seguir explorando juntos historias poderosas de la Biblia y descubrir lo que tienen para enseñarnos. Tu registro es fundamental para que podamos continuar con este trabajo, llegando a más personas y llevando estos mensajes de transformación a más y más corazones. Ahora, con todo esto en mente, sigamos adelante y exploremos aún más sobre lo que hizo llorar a Jeremías, lo que realmente vio detrás de los muros de Jerusalén y cómo este sufrimiento tiene algo profundo que enseñarnos sobre nuestro propio viaje. Jeremías fue un hombre que, más que ningún otro, se entregó por completo a su misión de profeta. Cuando Dios lo llamó, todavía era joven, un hombre sencillo, con un futuro ordinario por delante, pero algo dentro de él, algo más grande que su propia voluntad, lo impulsó a seguir el camino de la profecía, un camino doloroso y a menudo solitario. Jeremías no fue un profeta fácil de caminar, no era un hombre que solo hablara palabras de esperanza, prosperidad o victoria. Por el contrario, fue enviado por Dios para anunciar la dura realidad del juicio divino, la caída de Jerusalén y el sufrimiento que el pueblo de Israel tendría que enfrentar por su desobediencia. Pero lo que muchos no saben sobre Jeremías es que no solo era conocido por sus duras profecías, sino también por el dolor que llevaba en su corazón. Fue apodado el profeta llorón, y este título no se le dio por casualidad. Jeremías no era un profeta que se regocijaba en los mensajes que traía. Por el contrario, sintió profundamente las consecuencias del pecado del pueblo. Sabía que su mensaje era de sufrimiento, pero también sabía que si no lo entregaba, la gente perdería su última oportunidad de cambio. Lloró, no porque quisiera que las cosas sucedieran de esa manera, sino porque su corazón se rompió al ver la dureza de espíritu de un pueblo que se alejaba cada vez más de Dios. El título de profeta llorón proviene de su profunda empatía y amor por el pueblo de Israel. Jeremías no solo anunció la destrucción de Jerusalén, experimentó esta destrucción de una manera que pocos podían comprender, mientras que otros veían las señales de la caída de la ciudad como una consecuencia inevitable. Jeremías lloró porque sabía que con la destrucción venía la pérdida de una oportunidad para la reconciliación. No solo vio las consecuencias del pecado, sino que también sintió la pérdida de la misericordia de Dios por aquellos que se habían desviado de su voluntad. Este sufrimiento personal es lo que lo hizo diferente de otros profetas. No estaba hablando desde un lugar distante, desde una perspectiva impersonal. Jeremías vivió y sintió en su propia carne lo que la desobediencia de Israel traería a la nación. ¿Qué podemos aprender de esto? Jeremías no fue solo un profeta de palabras, sino también de acción, de experiencia, de un profundo compromiso con la misión que se le había encomendado. Sabía que no podía salvar a la gente sola, pero sin embargo hizo todo lo que estaba a su alcance para advertirles, para hacerles oír la voz de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Jeremías nos enseña que ser fieles a la llamada de Dios a menudo significa pasar por un proceso de sufrimiento y compasión,
de vivir el dolor del mensaje que se comparte y de no rendirse, incluso cuando la resistencia parece ser mayor que la esperanza. Este sufrimiento fue una marca indeleble de Jeremías. No solo fue el profeta del dolor, sino el profeta que conoció el peso del amor incondicional. Lloró, no solo por las consecuencias de la destrucción, sino por el hecho de que la gente no estaba dispuesta a cambiar, a escuchar, a arrepentirse. Esto hace que su historia sea aún más conmovedora. El hecho de que Jeremías sea conocido como el profeta llorón no disminuye su fuerza, sino que en realidad lo hace aún más poderoso. Fue un hombre que, incluso frente a la derrota, nunca dejó de creer en la posibilidad de transformación. Incluso con lágrimas transmitió la esperanza de que si había arrepentimiento, podría haber salvación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la vida de Jeremías no es solo una historia del pasado, sino una reflexión constante para nosotros hoy. En nuestros días, también tenemos el desafío de mirar el sufrimiento que nos rodea, a preocuparnos por el dolor de los que están a nuestro lado, a ponernos en el lugar del otro, como lo hizo Jeremías. ¿Qué nos dice esto sobre cómo estamos reaccionando ante el sufrimiento del mundo y cómo nuestras propias actitudes podrían influir en las generaciones futuras? Comenta, eso tiene sentido para mí. Jeremías vivió en un periodo crucial en la historia de Israel, una época de decadencia espiritual, política y social, donde el pueblo de Judá se estaba alejando de sus principios y convenios hechos con Dios. La historia de su vida se desarrolla en un contexto de gran agitación, donde la nación estaba al borde del colapso. Jerusalén, la ciudad santa, que una vez había sido un símbolo de prosperidad y fe, ahora vivía bajo la sombra de la creciente corrupción interna y la amenaza externa de las potencias dominantes, especialmente Babilonia. Judá, que había sido separada del reino de Israel después de la muerte del rey Salomón, estaba pasando por tiempos difíciles, con reyes despiadados y corruptos al timón. La adoración de ídolos estaba en aumento, y las prácticas religiosas se habían distorsionado por completo, y el pueblo de Dios se había alejado de la verdad divina. Esta distancia de Dios es fundamental para entender la angustia de Jeremías. Como profeta, fue elegido para ser la voz de Dios en medio de este caos, pero lo que enfrentó fue una inmensa resistencia, no solo del pueblo, sino también de las autoridades y los propios reyes que gobernaban Judá. En este escenario, Babilonia, bajo Nabucodonosor II, se convirtió en una amenaza cada vez más inminente. Jeremías vio claramente lo que se avecinaba: la invasión y destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor, uno de los más grandes conquistadores de la antigüedad, tenía en su horizonte el dominio sobre las regiones circundantes, y el reino de Judá fue uno de los últimos obstáculos importantes en su camino. El rey de Judá, Sedequías, se debatía entre luchar contra los babilonios y rendirse a ellos, pero la guía de Jeremías era clara. El pueblo de Judá debía someterse a la voluntad de Dios y aceptar el exilio como un camino de restauración. El conflicto entre la resistencia de las autoridades de Judá y la invitación a la rendición de Jeremías fue, sin duda, uno de los mayores desafíos de su vida. No solo enfrentaba amenazas externas, sino también internas, ya que muchos en la gente vieron su mensaje como traición. Predicó que la destrucción era inminente y que lo mejor que se podía hacer era aceptar el juicio de Dios, algo que fue recibido con desprecio por aquellos que querían seguir luchando contra Babilonia. La tensión estaba en el aire, y el peso de esta verdad que trajo Jeremías hizo que fuera rechazado, maltratado e incluso encarcelado por aquellos que no querían creer que la destrucción de Jerusalén era parte del plan divino. Este contexto histórico pone en perspectiva la profundidad del dolor de Jeremías.
Sabía que no importaba cuánto fueran sus palabras de advertencia, el pueblo de Judá, con sus corazones endurecidos, no escucharía. La ciudad de Jerusalén, que había sido construida como un refugio sagrado, estaba a punto de ser tomada. Los muros que habían protegido a Israel durante siglos no resistirían la fuerza del imperio babilónico. Para Jeremías, no era solo la destrucción de un lugar físico lo que dolía, sino la destrucción de un pueblo que amaba profundamente, que se había alejado de Dios y se dirigía hacia un destino devastador. La caída de Jerusalén, que Jeremías profetizó, fue el cumplimiento del juicio de Dios sobre el pecado del pueblo. Era la consecuencia de la distancia de Dios, la idolatría, la violencia y la injusticia que se habían apoderado de la ciudad. Pero la angustia de Jeremías no era solo ver qué le sucedería a Jerusalén. Sufrió porque sabía que se estaba perdiendo la oportunidad de arrepentimiento y redención. Su misión como profeta no era solo anunciar el juicio, sino llamar a todos al arrepentimiento, a regresar al Señor. Sin embargo, sabía que el momento del cambio ya había pasado y que el sufrimiento sería inevitable. Imagínese el peso emocional que Jeremías llevó mientras caminaba por las calles de Jerusalén, sabiendo que sus palabras se estaban haciendo realidad. No quería ser un mensajero de destrucción, sino de salvación. Se veía a sí mismo como un intercesor, como alguien que, sin pesar de ser rechazado, estaba allí para advertir a todos antes de que fuera demasiado tarde. El sufrimiento que sintió fue tanto personal como colectivo. Sabía que las consecuencias de la desobediencia de Judá eran graves y que el exilio babilónico era el precio a pagar por su infidelidad a Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el contexto histórico y la angustia de Jeremías nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Cómo reaccionamos ante las advertencias que recibimos en nuestras propias vidas? ¿Podemos ver las señales y advertencias que Dios nos da? ¿O continuamos ignorándolas hasta que las consecuencias se vuelven inevitables? Jeremías nos muestra el peso de la verdad, el sufrimiento y la responsabilidad de advertir a los demás. Pero también nos enseña sobre la compasión y el coraje de hablar, incluso cuando nadie quiere escuchar. Comenta allí: yo también estoy en este viaje. Jeremías fue un hombre de gran coraje y devoción, pero ante todo fue elegido por Dios para una misión que nadie más quería emprender. Cuando Dios lo llamó, apenas comenzaba su camino, un joven con muchas dudas, pero también con un corazón dispuesto a obedecer. Dios lo eligió para ser la voz profética en un momento de crisis, cuando Judá estaba en el apogeo de su decadencia espiritual. Jeremías no era enviado a traer buenas noticias, sino que su misión era de gran dolor. Debía anunciar la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo, algo que nadie quería escuchar. ¿Te imaginas el peso de esta responsabilidad? Dios confió a Jeremías una tarea que requería no solo fidelidad, sino también un enorme coraje. No solo estaba hablando de algo que podría suceder, estaba hablando de algo inevitable. La destrucción de Jerusalén fue un juicio divino, un resultado directo de la rebelión y el distanciamiento del pueblo de Dios. Y Jeremías lo sabía profundamente. No era solo un mensajero, era el testimonio de que, por mucho que la gente se negara a escuchar, las consecuencias de sus elecciones estaban a punto de llegar a buen término. A lo largo de su misión, Jeremías enfrentó una resistencia constante del pueblo y las autoridades. El propio rey Sedequías, que debía escuchar la voz de Dios, estaba más preocupado por mantener el poder y la independencia política de Judá que por reconocer que Jerusalén estaba al borde de la destrucción. La gente, a su vez, no quería oír hablar del exilio, del cautiverio, de la caída de su amada ciudad. Querían creer
que Dios los protegería como lo había hecho antes, pero no estaban dispuestos a cambiar su comportamiento y volverse a Él con arrepentimiento. El mensaje de Jeremías fue difícil, doloroso y para muchos fue incomprensible. ¿Cómo podría alguien aceptar que Jerusalén, la ciudad de Dios, fuera destruida? ¿Cómo podían aceptar que Dios permitiría que los llevaran cautivos? Esto sonaba imposible, y Jeremías fue tratado como un traidor. Fue perseguido, arrestado, amenazado y rechazado. Su corazón se rompió no solo por la destrucción inminente, sino por el rechazo de su mensaje. Sabía que, en el fondo, los israelitas no estaban listos para escuchar la verdad. Estaban cegados por la esperanza de una falsa seguridad, y esta ceguera les impediría arrepentirse a tiempo. Imagínese lo que eso significó para Jeremías. No estaba hablando simplemente de algo lejano, de un evento futuro. Estaba experimentando cada palabra, cada rechazo, y sabía que sus advertencias serían ignoradas. Y aún así, no podía quedarse callado. El dolor que sentía era el dolor de un intercesor, de alguien que ve el mal por delante y tanto como intenta, sabes que no puedes detener la tragedia. Lloró por un pueblo que no escuchaba, por una nación que prefería la seguridad de la mentira a la dureza de la verdad. Sin embargo, Jeremías no se rindió. Incluso frente a tanta resistencia, continuó proclamando el mensaje de Dios con una fe inquebrantable en el propósito de Dios. Sabía que su misión no era ser popular, no agradar a los hombres, sino obedecer a Dios. Será desafiante, doloroso y a menudo incomprendido. Pero al igual que el profeta, nuestra responsabilidad es seguir adelante, independientemente de si los demás entenderán o aceptarán lo que tenemos que decir. La obediencia a Dios es lo que nos sostiene y es lo que da sentido a nuestro camino, incluso cuando parece demasiado difícil de recorrer. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque esta resistencia del pueblo de Judá es algo que sucedió solo en ese momento. Es algo que todavía vemos hoy, cuando estamos llamados a lidiar con las duras realidades de la vida, con las verdades que preferiríamos ignorar. ¿Cómo reaccionamos ante lo que no queremos escuchar? ¿Estamos dispuestos a cambiar, a escuchar las advertencias y sobre todo a arrepentirnos de nuestros errores? El camino de Jeremías, con todo su dolor y rechazo, es también un espejo para nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia al cambio y a buscar la transformación que a menudo viene a través del dolor. El dolor de Jeremías no era un dolor ordinario, era profundo, visceral y arraigado en el amor inconmensurable que sentía por su pueblo. Jeremías no solo era un hombre que veía el futuro con tristeza, sino que se involucró tanto con las consecuencias de las decisiones de la gente que su dolor se hizo casi palpable. Cuando dice en Jeremías 9:1, «Oh, si mi cabeza fuera agua y mis ojos una fuente de lágrimas», no está simplemente expresando tristeza momentánea. Está revelando un sufrimiento continuo, una angustia constante que no se detuvo, que lo acompañó en cada paso de su viaje. Jeremías sintió como si su propia esencia estuviera siendo drenada por el dolor de un pueblo que se negaba a volverse a Dios, a pesar de que sabían que la destrucción era inevitable. El profeta se convierte entonces en el símbolo de una intercesión profunda, casi divina. No solo llevaba un mensaje de destrucción, sino que de hecho estaba viviendo y sintiendo cada momento de la tragedia que sucedería. Su sufrimiento no solo fue un reflejo de la inminente destrucción de Jerusalén, sino también de la separación espiritual entre el pueblo y Dios. No lloró solo por la pérdida de un templo o la caída de una ciudad, sino por la pérdida de una relación con el Creador. En Jeremías 13:17 dice:
si no me escuchan. Lloro en secreto por la soberbia de mi pueblo, y mis ojos se derraman en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado en cautivo. Estas palabras muestran el corazón de un profeta que amó a su nación hasta el punto de sufrir por sus fracasos. Lloró por la arrogancia de la gente, por la ceguera espiritual que les impedía ver lo que estaba por venir, lo que estaba a punto de suceder. Lo más triste de todo esto es que Jeremías no solo estaba llorando por el sufrimiento venidero, sino también por la falta de arrepentimiento. Comprendió que la ciudad de Jerusalén, con toda su grandeza, ya había sido corrompida internamente. El pueblo se había apartado de la adoración verdadera, y los gobernantes estaban más preocupados por su seguridad política que con la restauración espiritual de la nación. Dios, a través de Jeremías, estaba ofreciendo la última oportunidad para el cambio, pero nadie quería escuchar. Como podemos ver en Jeremías 8:18, grande es el dolor de mi corazón y estoy turbado. Está mi alma llena de tristeza para que pueda recuperarme. Este no era solo el dolor de un profeta, era el dolor de alguien que sabía que toda una nación se estaba alejando del camino de la verdad, alejándose de algo mucho más grande que una ciudad o un reino. Y aquí es precisamente donde entra en juego la complejidad del sufrimiento de Jeremías. No solo estaba sufriendo por la destrucción que sabía que vendría, sino también por el sufrimiento de las almas perdidas. El exilio babilónico, que estaba a punto de tener lugar, fue el resultado directo de la alienación del pueblo de Dios. Pero en el fondo, Jeremías sabía que este sufrimiento no terminaría. Si el pueblo se arrepentía, si se volvía a Dios, creía que la destrucción podía evitarse. Pero su mayor dolor provino del hecho de que la gente no parecía dispuesta a cambiar. Jeremías no solo estaba preocupado por la destrucción física, sino también por la destrucción espiritual que venía con ella. Vio el alejamiento de Dios como la verdadera causa de toda la tragedia que se avecinaba. Este dolor de Jeremías, que se desborda de sus palabras, no es algo limitado al pasado. Cuando miramos las Escrituras y reflexionamos sobre las acciones del pueblo de Judá, podemos percibir una conexión con los tiempos modernos. ¿Cuántas veces vemos el alejamiento de la verdad, el pecado y la ceguera espiritual que nos rodea, y no vemos las consecuencias? A menudo, el dolor que sentimos hacia el mundo no es solo por las tragedias físicas o políticas, sino por la destrucción espiritual que vemos que está sucediendo. Y como Jeremías, muchos de nosotros también nos sentimos impotentes al ver las decisiones de las personas, al saber que hay un camino de regreso, pero al darnos cuenta de que pocos están dispuestos a seguirlo. El sufrimiento de Jeremías es también una lección sobre la importancia de la intercesión. No solo lamentaba lo que le sucedería a la gente, sino que también intercedía por ellos. Su dolor no solo era una expresión de dolor, sino una manifestación de su amor por la gente y un deseo de que se arrepintieran. En Jeremías 9:10 dice: «Me lamentaré y lloraré por los montes, y me lamentaré por los pastizales del desierto, porque se quemaron y nadie pasó por ellos». Estas palabras no son solo un reflejo de la devastación, sino una súplica a todos nosotros. Cuando vemos la destrucción espiritual a nuestro alrededor, debemos actuar con compasión, intercediendo por la transformación, por un cambio de mentalidad. El impacto del dolor de Jeremías no está solo en su capacidad de sentir profundamente, sino en cómo canalizó ese dolor para cumplir la misión de Dios. Continuó proclamando la verdad, sabiendo que la verdad, aunque dura, era lo único que podía devolver a la gente a la libertad espiritual. A menudo estamos llamados a lidiar con situaciones de dolor, ya sea en nuestra propia vida o observando el dolor de los demás.
Lo que podemos aprender de Jeremías es que incluso en medio del sufrimiento hay un propósito, una misión divina que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando actuamos con la misma compasión, con el mismo deseo de transformación, podemos ser instrumentos de cambio. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque el dolor de Jeremías no es solo algo que sintió en el pasado. Nos desafía a mirar el presente, a reflexionar sobre cómo lidiamos con el sufrimiento que nos rodea y qué estamos dispuestos a hacer para cambiar el curso de las cosas. Jeremías no se quedó callado ante la adversidad, y esto nos enseña que a veces el mayor llamado de Dios es decir la verdad, incluso cuando es profundamente para nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que el sufrimiento de Jeremías puede tener en nuestras vidas hoy? No solo sentía dolor por el futuro de Jerusalén, sino por la ceguera espiritual de un pueblo que se había alejado de Dios, ignorando las señales y advertencias. Es doloroso ver que, a menudo, el sufrimiento que nos rodea no es solo físico, sino espiritual. Y como Jeremías, quizás muchos de nosotros también sentimos este dolor al darnos cuenta de que las personas caminan por caminos que, aunque parezcan fáciles, conducen a la destrucción. Si te has conectado con este tema, si las palabras de Jeremías han resonado en tu corazón, realmente quiero saber qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Deje un comentario compartiendo su experiencia u opinión sobre el sufrimiento y la intercesión de Jeremías. Esto enriquecerá aún más esta conversación. Y si sientes que este contenido tiene un impacto positivo, que está trayendo reflexión a tu vida, como el video, cada me gusta ayuda a difundir estos mensajes y hace que más personas se sientan tocadas por esta reflexión. Este tipo de contenido, que es tan importante para nuestro crecimiento espiritual, solo puede llegar a más corazones con tu ayuda. Ahora, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete para continuar este viaje. Sigamos explorando juntos las profundas lecciones que la Biblia tiene para ofrecer. Tu inscripción marca la diferencia, porque es a través de ella que podemos expandir esta comunidad de personas que buscan crecer espiritualmente. Cada nuevo inscrito es alguien que se une a nosotros en un viaje de reflexión, aprendizaje y transformación. Comenta: eso tiene sentido para mí. Esta no es solo una forma de conectar, sino una forma de dar voz a esta experiencia que estamos compartiendo. Tu comentario es una parte fundamental de este espacio que estamos creando juntos. Las lágrimas de Jeremías tienen una profundidad que va mucho más allá del simple dolor por la destrucción de Jerusalén. Para comprender lo que realmente motivó su sufrimiento, es necesario mirar la relación que tenía con el pueblo de Israel. Jeremías no era solo un profeta distante que simplemente entregó un mensaje del juicio de Dios. Era un hombre profundamente apegado a su pueblo, alguien que, aunque era rechazado y maltratado, amaba incondicionalmente a los que estaban lejos de Dios. Este amor fue la fuerza que lo impulsó, pero también lo que causó su sufrimiento. Jeremías lloró porque vio la destrucción espiritual de Israel. Sabía que el pueblo de Judá no solo se dirigía a la destrucción física de los muros de Jerusalén, sino a una catástrofe mucho más profunda, la destrucción de su propia relación con Dios. Lo que más rompió el corazón de Jeremías no fue el hecho de que Jerusalén fuera invadida por Babilonia, sino el hecho de que el pueblo se había alejado del Señor, ignorando las advertencias, haciendo caso omiso de la gracia que se les había dado. No solo estaba triste por la caída sino por la negativa del pueblo a reconocer lo que tenía ante sí, por la elección de seguir sus propios caminos en lugar de regresar al Señor. Si te paras a reflexionar un momento,
Puede ser que ya hayas experimentado algo similar. A veces vemos a las personas que amamos alejarse de lo que sabemos que es mejor para ellos, y no importa cuánto lo intentemos, no podemos cambiar su camino. Este dolor de interceder por los que están perdidos es algo que Jeremías sintió profundamente. No solo estaba siendo un mensajero de Dios, se estaba erigiendo como un intercesor, alguien que sentía los dolores de la gente y que por mucho que sus palabras fueran rechazadas, no dejaba de luchar por su salvación. Era como si estuviera diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, pero la gente es sorda. Estoy aquí tratando de salvarlos a todos, pero nadie me escucha. Este amor incondicional por un pueblo rebelde fue la verdadera raíz del sufrimiento de Jeremías. Quería salvar a todos. Sabía que si la gente se arrepentía, podría haber un camino de restauración. Sin embargo, también sabía que esta oportunidad se le escapaba ante los ojos. El rechazo de su mensaje fue un rechazo de Dios mismo. Y esto fue un golpe profundo para el corazón de Jeremías. No solo estaba tratando de convencer a las personas de que cambiaran, estaba tratando de ayudarlas a ver lo que estaban a punto de perder, la conexión con el Creador, lo único que realmente podía restaurarlas y sanarlas. ¿Y qué nos enseña esta dinámica de amor y dolor? Cuando Jeremías lloró, estaba experimentando el tipo de amor que muchos de nosotros olvidamos, el que da sin esperar nada a cambio, el que no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, en nuestro mundo, estamos rodeados de situaciones en las que las personas parecen ajenas a la verdad, indiferentes al sufrimiento y a la necesidad de transformación. Y la pregunta que queda es: ¿qué hacemos frente a esto? Podría ser, o que como Jeremías, podamos ver más allá de la resistencia, más allá del rechazo, y aún así seguir clamando por un cambio. No dejó de llorar, no dejó de orar, no se dio por vencido con su pueblo, aunque sabía que su misión sería incomprendida. El viaje de Jeremías nos desafía a mirar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, ante el dolor de ver el mal que nos rodea, es nuestra primera reacción rendirnos, alejarnos o cerrarnos? Jeremías nos muestra que la verdadera transformación no viene por la fuerza o la imposición, sino por el amor incondicional, que no se rinde, que persiste, que se entrega, incluso ante el rechazo. Nos enseña que incluso en nuestros momentos de dolor y frustración, cuando sentimos que las palabras que pronunciamos caen en el vacío, es este amor el que nos mantiene firmes y nos da la fuerza para continuar. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque el amor incondicional de Jeremías no es algo solo para el pasado. Este tipo de amor que se da a sí mismo, sin esperar nada a cambio, es la esencia de la verdadera transformación. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos a tantas personas que necesitan ese tipo de amor, que necesitan escuchar una verdad difícil pero liberadora, y es a través de esa verdad que realmente podemos marcar la diferencia. Pero esto requiere coraje, esto requiere una rendición, esto requiere que seamos capaces de llorar con los que lloran, de sentir el dolor de los que están perdidos, y sin embargo, seguir ofreciendo el mensaje de salvación y esperanza. El sufrimiento de Jeremías no fue solo emocional o físico, estaba inmerso en un plan divino mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Cuando miramos su trayectoria como profeta, vemos que su sufrimiento estaba directamente relacionado con el cumplimiento de un plan divino para Israel, un plan que implicaba la disciplina del pueblo, pero también su restauración. Jeremías fue elegido por Dios no solo para ser un mensajero de advertencia, sino también para desempeñar un papel activo en el proceso de transformación de la gente. En un período de decadencia espiritual y moral en Israel, Jeremías fue llamado a experimentar el dolor de primera mano, a sentir el peso del abandono de Dios y las consecuencias
de ese abandono. Y sin embargo, su sufrimiento tenía un propósito mayor: ayudar a que la gente volviera al camino de la verdad. Dios sabía que la única manera de restaurar a Israel sería a través de un proceso de purificación y transformación. El sufrimiento que experimentó Jeremías no fue aleatorio ni un simple castigo. Era parte de un plan divino para despertar a la gente de su ceguera espiritual. Cuando Jeremías predicó sobre la destrucción inminente, no solo estaba hablando de una ciudad tomada por un enemigo, sino de una nación que se había alejado de Dios. El propósito de Jeremías, aunque doloroso, era llevar a la gente a un punto de reflexión, de arrepentimiento, para que incluso después de la devastación hubiera una oportunidad de renovación y un camino hacia la reconciliación con el Creador. Pero ¿por qué Dios elegiría el sufrimiento como una herramienta para esta transformación? Esto es algo que puede ser difícil de entender a primera vista. A menudo asociamos el sufrimiento con el castigo divino. Pero lo que vemos en la historia de Jeremías es que el sufrimiento de un profeta se convierte en un espejo para el pueblo, reflejando su realidad espiritual. El sufrimiento de Jeremías fue un reflejo del dolor de Dios al ver a su pueblo rechazar su palabra. Jeremías, en el sufrimiento, estaba experimentando el corazón de Dios que fue quebrantado por la dureza del corazón de Israel. Así como Jesús mismo, siglos después, sufriría por la humanidad, Jeremías sintió el peso del pecado de la gente y su negativa a volverse a Dios. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿El sufrimiento a menudo tiene un propósito más allá de lo que podemos ver? Estamos siendo llamados a crecer, aprender y cambiar a través del dolor, como lo hizo Jeremías. El dolor de Jeremías no fue simplemente por la destrucción física de Jerusalén. Estaba angustiado por la pérdida espiritual de la gente. Cuando miró a su nación, vio no solo ruinas, sino almas perdidas, personas ciegas a la verdad de Dios, indiferentes a sus advertencias. Sintió el dolor de ver a la gente separada de su verdadera identidad y propósito. En Jeremías 9:1 expresa su sufrimiento con palabras poderosas. «Oh, si mi cabeza fuera agua y mis ojos una fuente de lágrimas». Estas palabras no son solo una expresión de tristeza, sino una muestra de un dolor profundo, casi insoportable. No solo lloraba por el destino de Jerusalén, sino por la negativa del pueblo a reconocer que estaba alejado de Dios. Para Jeremías, la mayor tragedia no fue la caída de un templo o la destrucción de una ciudad, sino el alejamiento de toda una nación del Creador. Ahora, pensemos en ello a un nivel más personal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones similares en nuestras vidas, donde vemos a las personas que nos rodean, a los que amamos, alejándose de la verdad, y por mucho que lo intentemos, no podemos traerlos de vuelta? Como Jeremías, podemos ser llamados a ser intercesores, a preocuparnos por la espiritualidad de los demás, incluso cuando nuestro mensaje no es bien recibido y a menudo ni siquiera escuchado. El sufrimiento de Jeremías muestra la profundidad del amor incondicional de Dios por su creación. Dios, al permitir que Jeremías pasara por este dolor, no solo estaba castigando al pueblo, sino preparando un camino para la reconciliación. Incluso en el sufrimiento, Dios estaba ofreciendo una oportunidad para que hubiera una oportunidad de restauración a través de la reflexión y el arrepentimiento. Jeremías era la voz de Dios, pero también el corazón de Dios, que sufrió por el pecado de su pueblo. Este amor incondicional de Jeremías por Israel no es algo que debamos ver solo como un ejemplo del pasado, sino como un modelo para nuestras vidas hoy. ¿Cuántas veces en nuestros propios caminos estamos llamados a demostrar amor incondicional, incluso cuando la otra parte no entiende, no quiere escuchar o no quiere cambiar?
Jeremías, aunque sabía que la destrucción era inminente, continuó intercediendo, clamando por un arrepentimiento que sabía que nunca llegaría. Su misión fue difícil, su mensaje doloroso, pero nunca se dio por vencido con su pueblo. Y esto nos lleva a reflexionar. Cuando miramos nuestras propias vidas y las vidas de quienes nos rodean, ¿cómo reaccionamos ante la resistencia y la indiferencia? Podemos, como Jeremías, continuar amando, intercediendo y ofreciendo la verdad, incluso cuando todo parece perdido. El sufrimiento de Jeremías también nos hace cuestionar nuestra comprensión del propósito del dolor en nuestras propias vidas. A menudo asociamos el sufrimiento con un fracaso, con algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿qué pasa si, como Jeremías, nuestro dolor es una oportunidad para acercarnos a Dios y alinearnos con el propósito de Dios? Jeremías no vio su sufrimiento como algo que lo alejaba de Dios, sino como algo que lo acercaba. Entendió que al sufrir se estaba volviendo más como el corazón de Dios. Su sufrimiento no fue en vano, fue parte del plan de Dios para la transformación del pueblo de Israel. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el sufrimiento de Jeremías nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reflexionar sobre cómo estamos lidiando con el dolor y la adversidad. ¿Estamos viendo nuestras dificultades como oportunidades para acercarnos más a Dios, crecer espiritualmente y comprender mejor el propósito de Dios? ¿O estamos, como el pueblo de Judá, ignorando las señales, resistiendo los cambios que podrían traernos sanidad y transformación? Comenta. Eso tiene sentido para mí. El sufrimiento de Jeremías, aunque central para su misión como profeta, no fue el final de la historia. En medio de la devastación, el rechazo y la profunda tristeza todavía se convirtió en un portador de esperanza. Esto es algo increíble sobre lo que reflexionar. Jeremías, el profeta que llevó el dolor del juicio de Dios, también trajo mensajes de restauración y renovación. Incluso cuando todo a su alrededor apuntaba a una destrucción inminente, proclamó que después del sufrimiento vendría una nueva oportunidad, un nuevo pacto. Sabía que el dolor y la pérdida no eran el final, sino que podían ser el comienzo de una transformación radical para el pueblo de Israel. En Jeremías 31, 31, 34 encontramos uno de los pasajes más poderosos que revela esta promesa de esperanza. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estas palabras que Jeremías profecía en medio de la inminente destrucción de Jerusalén son una clara señal de que, incluso frente a la tragedia, Dios tiene un plan para la restauración. Él no estaba abandonando a su pueblo, sino que estaba ofreciendo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, incluso después de la devastación. El pacto que Dios haría no sería como el antiguo, que fue roto por las transgresiones del pueblo, sino un pacto interno, transformador, donde la ley de Dios quedaría grabada en el corazón del pueblo y lo conocerían personal y profundamente. Esto nos enseña algo profundamente transformador. El sufrimiento de Jeremías, que parecía ser el final de todo, en realidad apuntaba al nacimiento de algo nuevo, algo mejor. Incluso cuando estamos en medio de nuestro dolor, en nuestras dificultades más profundas, Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a algo más profundo, algo que no podremos lograr sin pasar por estas experiencias de sufrimiento. Jeremías, como profeta, sabía que la destrucción no era la última palabra. La verdadera promesa de Dios estaba en la restauración y renovación que vendría después de la crisis. Y este proceso de transformación, de mirar el dolor y ver la posibilidad de un nuevo comienzo, no se limita a Jeremías. Se aplica a cada uno de nosotros,
A menudo pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos de pérdida, frustración e incluso crisis espirituales. Pero lo que aprendemos de Jeremías es que incluso como nativos podemos ver el potencial de algo más grande que está surgiendo. Dios, en su infinita sabiduría, usa las dificultades para moldearnos, para acercarnos a Él, para hacernos ver más allá de nuestras circunstancias y comprender que Él tiene el control de todo, llevándonos a un propósito mayor. El dolor puede ser doloroso, pero a menudo es a través de él que podemos acceder a una transformación profunda y verdadera. Además, la esperanza que trajo Jeremías no era una esperanza vacía, sino una esperanza basada en una promesa concreta de Dios. No estaba diciendo, las cosas mejorarán, sino que estaba proclamando que después del juicio, Dios haría algo nuevo. Hablaba de una renovación que no dependía de las fuerzas humanas o de las circunstancias externas, sino de la acción soberana de Dios. Y es este tipo de esperanza la que puede transformar nuestra mentalidad, nuestra forma de afrontar la adversidad. Cuando llegamos a entender que Dios tiene el control de nuestras vidas, y que incluso en tiempos de crisis está trabajando para llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Él, nuestra visión del sufrimiento cambia. El impacto de esta enseñanza va más allá de lo que podemos ver. Jeremías, como portavoz de Dios, mostró al pueblo que por difícil que fuera el presente, el futuro estaría marcado por la renovación espiritual y personal. Y esto es algo que cada uno de nosotros puede apropiarse. A menudo nos encontramos en momentos de dolor, donde todo parece perdido y la tentación de rendirse parece ser fuerte. Pero el mensaje que nos deja Jeremías es claro. Hay un propósito en cada sufrimiento. No solo fue enviado para ser el profeta del dolor, sino también el profeta de la esperanza. Trajo el mensaje de que, por mucho que la tragedia fuera inevitable, Dios estaba preparando la restauración, y esa esperanza no era solo para Israel, sino para todos nosotros, en todas nuestras situaciones. El sufrimiento, en muchos momentos, nos moldea y nos prepara para algo más grande. Lo que parecía ser una derrota se estaba convirtiendo en una victoria para el pueblo de Israel, porque Dios estaba preparando un nuevo corazón, una nueva mentalidad, donde su presencia se sentiría de una manera más íntima y personal. Esta transformación fue la verdadera respuesta al sufrimiento, no un final, sino un nuevo comienzo. Y a menudo, esto es lo que debemos entender en nuestro viaje. El sufrimiento no es el final de la historia. En cambio, puede ser el campo fértil para una nueva cosecha, una nueva oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la transformación que Jeremías trajo al pueblo de Israel no es solo histórica, se aplica directamente a todos nosotros. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha pasado por una situación de sufrimiento, de dolor, y se ha cuestionado el propósito de este dolor. Pero lo que la historia de Jeremías nos enseña es que incluso en las crisis más profundas siempre existe la promesa de algo nuevo, de un camino de restauración. Si estamos dispuestos a ver la mano de Dios en todo lo que sucede, ¿cómo ves el sufrimiento en tu propia vida? Puedes ver más allá del dolor, ver la posibilidad de un nuevo pacto con Dios, una transformación que viene de adentro hacia afuera. Comenta allí, yo también estoy en este viaje. El legado de Jeremías va mucho más allá de sus palabras proféticas. No solo fue un hombre que predijo la caída de Jerusalén, sino un ejemplo vivo de fe inquebrantable, perseverancia y coraje frente a la adversidad. Fue llamado a vivir un destino doloroso, enfrentando el rechazo y el desprecio de un pueblo que se alejaba de Dios, pero al mismo tiempo se mantuvo fiel a su misión.
¿Qué podemos aprender de la vida de Jeremías, especialmente en los momentos en que enfrentamos nuestra propia tristeza? La primera lección que nos enseña Jeremías es la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando el mensaje no es popular. Cuando Dios lo llamó, Jeremías no tuvo más remedio que esconder o ignorar la tarea que se le había encomendado. Tenía que decir la verdad, aunque sabía que resultaría en sufrimiento personal. Y aquí surge una gran reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas veces no actuamos según la voluntad de Dios porque tenemos miedo de las consecuencias o de lo que pensarán los demás? Jeremías era una voz solitaria en un mar de resistencia. No tenía apoyo de las autoridades ni de la mayoría de la gente. Sin embargo, fue fiel a su llamado. Su historia nos desafía a ser firmes en nuestra fe, incluso cuando la sociedad que nos rodea dice lo contrario, o cuando la verdad que tenemos para compartir no es bien recibida. Pero la lección no se detiene ahí. La vida de Jeremías también nos enseña sobre la perseverancia. Pasó años proclamando un mensaje de juicio y arrepentimiento, pero no importa cuánto lo rechazaran y maltrataran, nunca se rindió. En muchas ocasiones podría haberse rendido a la presión y al desánimo. Fue arrestado, perseguido, acusado de traición, pero nunca abandonó su misión. Su vida es un claro reflejo de la frecuencia con la que necesitamos tener paciencia y confianza en Dios en tiempos de lucha. Nos enseña que la perseverancia no es solo la capacidad de seguir adelante, sino también la capacidad de seguir adelante con la misma pasión, el mismo compromiso, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jeremías no vio el éxito de sus palabras en la vida. Habló y sufrió, pero su mensaje tuvo un impacto no solo en su tiempo, sino a lo largo de la historia. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias luchas, podemos extraer lecciones valiosas de Jeremías. Todos enfrentamos momentos de lucha, rechazo o incertidumbre. A veces parece que las dificultades son mayores que nuestra capacidad para soportarlas. Pero, al igual que Jeremías, podemos aprender a confiar en que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento, está alineado con un propósito mayor. Con demasiada frecuencia, nuestra resistencia a la adversidad puede ser la clave para el crecimiento personal y espiritual que necesitamos. En lugar de resistirnos al proceso, podemos aprender a aceptar lo que Dios está tratando de enseñarnos. Jeremías pasó por un dolor inmenso, pero su legado es un testimonio de fe, de alguien que confió en Dios y en la promesa de transformación, incluso en medio del caos. Jeremías también nos enseña sobre el valor de la intercesión. Fue un intercesor incansable por el pueblo de Israel. Su dolor no era solo suyo, sino que sentía el dolor de la gente como si también fuera el suyo. Lloró por las almas perdidas, las oportunidades desperdiciadas y la separación espiritual entre el pueblo y Dios. La intercesión de Jeremías, su oración constante y su clamor por el arrepentimiento del pueblo, aunque sabía que no responderían positivamente, es un modelo poderoso para todos nosotros. En nuestras oraciones, a menudo intercedemos por nuestras propias necesidades, pero Jeremías nos desafía a orar por el bienestar espiritual de los demás, incluso cuando parece que no hay esperanza. No dejó de clamar por la nación, aunque sabía que la destrucción era inminente. Esto es algo profundo. La verdadera intercesión es la que no se rinde, la que sigue gritando, incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque el legado de Jeremías va más allá de sus hechos y palabras. Nos enseña sobre el poder de transformación que puede surgir en medio del sufrimiento. Jeremías no vio que la victoria de Jerusalén fuera restaurada de manera física durante su vida, pero su persistencia y fidelidad a Dios
crearon un impacto espiritual que abarcó generaciones. Como él, muchos de nosotros enfrentamos batallas difíciles que no tendrán respuestas inmediatas, pero que son fundamentales para moldear nuestro carácter y nuestra fe. Jeremías confiaba en que la verdadera victoria estaba en la obediencia a Dios, no en circunstancias externas. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa ganar. ¿Es la verdadera victoria ver cumplidos nuestros deseos o es permanecer firmes en fe, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado? ¿Cómo podemos aplicar esta visión de Jeremías a nuestras propias luchas diarias? El viaje de Jeremías nos enseña que a menudo las respuestas no llegan en la forma que esperamos. Su vida no estuvo marcada por grandes victorias políticas o por el reconocimiento del pueblo, sino por su fidelidad inquebrantable a Dios, por su capacidad de soportar el dolor en nombre de un propósito divino mayor. Y esto es algo que debería tocarnos profundamente a cada uno de nosotros. A veces no seremos reconocidos ni entenderemos completamente la razón de las luchas que enfrentamos, pero lo que queda es nuestro testimonio de perseverancia y confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Esta es la verdadera esencia del legado de Jeremías. A lo largo de este viaje, hemos estado inmersos en la historia de Jeremías, el peso del dolor que cargó, la profunda compasión que sintió por el pueblo de Israel y el coraje necesario para cumplir su misión. Jeremías fue sin duda un hombre de fe, pero también de un dolor inmenso, un dolor que provenía del amor incondicional que tenía por su gente. Sabía que la destrucción de Jerusalén podía evitarse, que el pueblo aún tenía la oportunidad de arrepentirse y regresar a Dios. Pero aún así vio la ceguera espiritual de los israelitas y lloró. Lloró porque, a pesar de todas sus advertencias, la gente no estaba escuchando, no se estaba volviendo al Creador. La gran lección que nos deja Jeremías es sobre escuchar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. No era un profeta que quería traer destrucción, sino un mensajero de la verdad, alguien que, incluso sabiendo el dolor que traería su mensaje, continuó hablando lo que Dios le ordenó. Y esto nos desafía. Estamos listos para escuchar la verdad, incluso cuando no es lo que queremos escuchar. ¿Estamos dispuestos a escuchar las advertencias de Dios en nuestras vidas o, como el pueblo de Israel, simplemente las ignoramos? Su resistencia fue muy similar a la que vemos hoy, cuando el dolor espiritual y la destrucción pueden estar llamando a nuestra puerta, pero por orgullo o desobediencia nos negamos a ver la realidad de nuestra situación. Jeremías nos enseña que el verdadero coraje no está en vivir sin dolor ni desafíos, sino en ser fieles a la verdad, incluso cuando nos lleva a lugares difíciles, cuando requiere cambios profundos en nuestras vidas. Nos desafía a mirar nuestro propio viaje y preguntarnos, ¿estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para no caer en las mismas trampas que el pueblo de Israel? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios incluso cuando nos molesta, o preferimos seguir adelante ignorando las señales que Él nos da? Pero Jeremías también nos enseña algo fundamental sobre el amor y la perseverancia. A pesar de que fue rechazado, a pesar de que sabía que su mensaje no sería aceptado, no se rindió. Amaba tanto a su pueblo y amaba tanto la voluntad de Dios, que su misión se hizo más grande que su propio dolor. Esto nos lleva a pensar en cómo lidiamos con la adversidad y las dificultades en nuestras vidas. Cuando somos desafiados, nos damos por vencidos rápidamente o nos volvemos a Dios con fe, sabiendo que a pesar del dolor, Él nos está moldeando para algo más grande. La perseverancia de Jeremías es un claro ejemplo de que el dolor, cuando se acepta con fe, puede llevarnos a un propósito divino más profundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque la invitación que nos da Jeremías no es solo sobre el dolor que experimentó, sino sobre cómo cada uno de nosotros reacciona a sus propias dificultades y a lo que Dios está tratando de enseñarnos. Cuando miramos las adversidades en nuestras vidas, podemos verlas solo como obstáculos o como oportunidades de transformación. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Jeremías sobre nuestra propia resistencia al cambio y cómo puede ayudarnos a crecer espiritualmente y en nuestra fe? Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por seguir este viaje con un agente. Jeremías nos enseña mucho sobre el valor, el amor, el dolor y la importancia de escuchar la verdad, ¿no es así? Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, quiero saber lo que piensas. Deja un comentario a continuación escribiendo algo como «Estoy contigo hasta el final», para que sepa que realmente has absorbido el mensaje y reflexionado sobre él. Y si te sentiste conmovido por el contenido y quieres seguir recibiendo más reflexiones como esta, aprovecha para suscribirte al canal. Esto te garantizará el acceso a más videos que estoy seguro te ayudarán a crecer aún más en tu camino de fe y comprensión. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio y permite que el contenido llegue a más personas que necesitan estos mensajes. Y si este video tuvo sentido para ti, no olvides dejar tu me gusta. Ayuda mucho al canal a seguir creciendo y llegar a más personas con estas reflexiones. Hay un video aquí al costado que complementa muy bien el tema que discutimos hoy. Haga clic allí y continuemos esta conversación juntos allí.